Retos y estrategias en la educación de virtudes. Cuando hablamos de educación, somos un conjunto de personas, papá y mamá, un par de personas, apoyados por los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, que estamos trabajando en educar a una personita que es nuestro hijo, que es nuestra niña, nuestra hija. Va pasando el tiempo y entonces buscamos a otro grupo de personas que nos ayudan a educar a nuestros hijos, que es el colegio. Y entonces buscamos un colegio en el cual puedan apoyar esa labor que venimos realizando. Y cuando hablamos del colegio no hablamos de unos edificios muy bonitos, con un aula muy bien montada y unas excelentes canchas deportivas. Un colegio es principalmente los profesores y las maestras y las profesoras que trabajan en la educación de nuestros hijos. Visto así, todo el proceso educativo es un proceso en el cual tenemos a un grupo de personas, papá, mamá, maestros, educando a una personita que son nuestros hijos. Por tanto, quiero empezar hablando sobre lo que es la persona humana y poniendo sobre la mesa una serie de conceptos que tengamos en común de entrada, como preámbulo. Para definir, nada mejor pues que los filósofos siempre nos definen exactamente las cosas. Citamos en este caso a Boecio, persona, sustancia individual de naturaleza racional. ¿Quedó claro? Una persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Lo que pasa con los filósofos es eso. Nos dicen exactamente lo que son las cosas. La gran dificultad es poder entender al filósofo. Vamos a desmenuzar un poquito esta definición para poder entender bien lo que Boecio nos quiere decir. El que sea una sustancia individual nos dice que está hablando de un individuo, un quién, con una interioridad única, con una intimidad. Cada persona tiene un mundo interior. Podemos agarrar dos personas, dos gemelos, físicamente igualitos, y empezamos a conversar con cada uno y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente son dos personas totalmente distintas, aunque físicamente sean igualitos, aunque tengan algunas similitudes en su forma de ser, cada uno es distinto. Somos individuos, por tanto, personas distintos, seres únicos, de naturaleza racional y libre. ¿Esto qué implica? Implica que somos seres que estamos en el camino de nuestra propia realización. Estamos buscando el sentirnos realizados, el ir creciendo. ¿Y cuándo termina este proceso? Nunca, nunca. Siempre vamos a estar en ese proceso de crecer. Llegarán momentos en los cuales tendremos como una meseta y decir, ya listo, he logrado todo lo que quería en la vida, me siento absolutamente satisfecho. Y en ese momento, a los 10 minutos, nos vamos a preguntar, ¿y ahora qué? Porque siempre estamos en ese camino de la búsqueda de nuestra propia realización. Tenemos un anhelo universal a la felicidad. Queremos ser felices. Si yo a ustedes les pregunto ahora qué quieren para sus hijos, estoy seguro que la gran mayoría dentro de la lista de cosas que me va a ir planteando, una de las cosas que me va a plantear es que mi hijo sea feliz, porque todos queremos ser felices. Es importante entonces que nosotros como padres sepamos efectivamente dónde está la felicidad y cómo conseguirla para poderle enseñar a nuestros hijos cuál es el camino real a la felicidad y no se dejen llevar por lo que nos pueden vender como idea de felicidad. Somos seres con una capacidad, pero no solo una capacidad de amar, sino además con la necesidad de amar. El ser humano necesita amar. ¿Y qué es amar? Amar es trascender, es entregarme a mí por el bien de, y el ser humano necesita hacer eso. Es un ser por naturaleza trascendente que busca entregarse, proyectarse, dar por el bien de los demás. Cuando uno piensa en la capacidad de amar y piensa, por ejemplo, en la madre de uno, sí, la madre de uno, es que hay que ver cómo la madre de uno lo ama a uno a pesar de todos sus defectos. No hay nada más grande que el amor de una madre. En el amor al prójimo, entonces podemos ver personajes como, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, una mujer
que teniendo la posibilidad de vivir muy bien, decidió entregar toda su vida a ayudar a las personas más pobres del mundo. Cuando comentaba en estos días esto de la necesidad y la capacidad de amar, un amigo me decía, sí, por eso es que uno se casa, porque uno necesita amar. Efectivamente, necesitamos tener un alguien a quien entregar, a quien entregarnos. No solo alguien que me haga feliz, sino el a quien voy a ser yo feliz. Con una unidad de cuerpo, alma y afectividad. Somos el único ser que existe que está compuesto por un alma espiritual unida a un cuerpo. Los animales tienen un cuerpo con un principio animado. Y junto con ese principio animado, toda la serie de características que puede tener el animal. Los ángeles, por ejemplo, son solo espíritu, no tienen cuerpo. El ser humano es el único ser en el cual se da la unión entre el cuerpo y el alma. Es el único ser en donde se da esa unión de cuerpo y alma. Veamos un poquito esta unión. Esta unidad de cuerpo y alma genera una integridad como persona que es a la que nosotros como padres debemos formar. Tenemos entonces un espíritu y por tener ese espíritu, esa alma, tenemos dos potencias. Una potencia es una capacidad. Tenemos dos potencias que son la inteligencia, nuestra capacidad de conocer, de razonar, de reflexionar, y tenemos la voluntad, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de querer. Y esto es una diferencia importantísima, por ejemplo, con los animales. Al tener una inteligencia, podemos conocer, y es una inteligencia espiritual, podemos tener razonamiento abstracto. En este momento yo les puedo decir a ustedes, imagínense un perro de color verde con orejas de elefante, y eso no existe. Y eso no existe, simplemente nos lo imaginamos y podemos crear esa imagen en la cabeza de una cosa inmaterial que no existe porque tenemos una capacidad no material, espiritual, que es la inteligencia. Y tenemos la voluntad, que es nuestra capacidad de decidir. Unido a esa inteligencia y esa voluntad, a ese espíritu, esa alma se encuentra unida a un cuerpo. Y ese cuerpo lo conocemos, tiene los sentidos, podemos ver, podemos escuchar, podemos caminar, podemos sentir. Entonces, no es que somos personas con un cuerpo, no, somos personas que somos cuerpo. Y no es que somos personas con un alma, que tenemos alma, no, somos personas que somos alma, somos alma y somos cuerpo unido. Y producto de esa unión de cuerpo y alma, se genera algo único que solo se da en el ser humano, que es la afectividad. La afectividad es, vamos a verlo con un ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposa, mi cuerpo me dijo, está buena, es bonita, es bonita. Había una atracción física del cuerpo. La fui conociendo y mi inteligencia me decía, es buena. Tiene una cantidad de valores, de virtudes, de principios con los cuales estoy de acuerdo y es una persona con quien veo que puedo compartir mucho. Entonces mi inteligencia me decía, es buena. Adicional a eso, yo sentí un algo, que no puedo decir que sea algo totalmente material, ni que sea totalmente espiritual. Es un que está ahí en el medio, es la afectividad. Ahí está la afectividad. ¿Okay? Es algo que no es totalmente material, que no es totalmente espiritual, surge de esa unión, de ese enlace que se da entre el cuerpo y el alma. Y a esta persona, a esta unidad de cuerpo y alma, la tenemos que formar. Pensemos ahora en nuestro hijo. Como físico, pues me gusta analizar las cosas y parte del proceso del análisis es separarla por pedazos. Así que, a modo simplemente de ejercicio intelectual, vamos a picar la persona en pedazos. Tenemos entonces, hemos dicho que tiene un primer pedazo que es su cuerpo, tiene otro pedazo que es el alma, y el alma la vamos a picar en dos pedazos que son la inteligencia y la voluntad, y la afectividad de la que venimos hablando. Cuando yo voy a educar, a formar a la persona, tengo que formarla en todos los aspectos de la persona. Es esa formación integral de la persona, que no sea solamente intelectual, sino que además formarla completo. Y no solo que aprenda muchas cosas y que sea muy bueno, sino que además que tenga un cuerpo sano y que además aprenda a manejar su cuerpo. Entonces, el proceso de formación de la persona humana
del cuerpo, en la parte del cuerpo lo vamos a llamar el adiestrar. La formación del cuerpo se llama el adiestramiento del cuerpo. Tenemos que enseñar que nuestros hijos aprendan a manejar su cuerpo, que adiestren su cuerpo. La formación de la inteligencia lo vamos a llamar la instrucción. Entonces, los conocimientos, las capacidades de análisis, de síntesis, de resumen, de comparaciones, el utilizar las herramientas matemáticas, todo eso, eso es formación, eso es instrucción, que es formación de la inteligencia. La formación de la voluntad la vamos a llamar educación. Y la formación de la afectividad la vamos a hablar de aprender a conducir la afectividad. Hagamos una diferencia clara entre lo que es educar y lo que es instruir. Yo estoy seguro que todos hemos conocido personas muy instruidas, pero muy mal educadas. Gente que ha estudiado mucho, pero que son vulgares o son personas a las que no se puede confiar, son deshonestos, son... Y por el otro extremo, estoy seguro que hemos conocido gente que es muy educada, con muy poca instrucción, pero gente que sabe saludar, gente que sabe compartir, que es muy honesta, es gente que uno lo ve y dice, esta gente es buena, aunque no tenga mucha instrucción. Es gente bien educada, poco instruida. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Yo estoy seguro que lo que queremos es que sea gente muy instruida y muy educada. No es que es una o la otra. No, 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 no. Es que nuestros hijos sean personas muy instruidas y por eso les hemos buscado un buen colegio y queremos que aprendan idiomas y que aprendan matemáticas, que aprendan música, que aprendan muchas cosas muy instruidas, pero además muy educadas. ¿Y qué? ¿Y cómo hacemos para educarlas? Precisamente lo que estamos hablando hoy, la parte de la formación de hábitos y de virtudes. En el cuerpo se refiere a todo lo que son los sentidos físicos, a toda la parte material. La tendencia natural que tiene el cuerpo es la de satisfacer sus sentidos. El cuerpo de tendencia natural va a buscar satisfacer sus necesidades, satisfacer sus sentidos. Cuando uno satisface adecuadamente sus sentidos, experimenta una alegría. Cuando te comes algo rico, uno se siente bien. Cuando uno tiene hambre, uno se siente mal. Cuando ves algo hermoso, sonríes, te da la alegría de ver algo hermoso, te hace sentir bien. El ver algo hermoso te da alegría. La adecuada satisfacción de los sentidos nos va dando alegrías. La voluntad se refiere a todo lo que son los hábitos y las virtudes. La tendencia natural de la voluntad es hacer el bien. Toda persona, por tendencia natural, busca hacer el bien. Su impulso natural es hacer el bien. Parte de nuestro trabajo como educadores de nuestros hijos es enseñarles a nuestros hijos a distinguir y valorar el bien correcto. En este momento podemos pensar en uno de los personajes más nefastos de la historia de la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en Hitler. Responsable de la muerte de millones de personas. Esa persona, Hitler, buscaba hacer el bien. Estoy seguro que sí. Él quería hacer el bien. Él no lo hacía por el mal en sí mismo. Estoy seguro que lo hacía buscando un bien. Errado. Estaba equivocado en lo que estaba buscando. El eliminar a toda esa cantidad de gente para él significaba hacer un bien a la humanidad. Estaba equivocado y por eso es que hizo tanto daño. Pero todo ser humano, en sus cabales normales, si no está enfermo, si uno no es enfermo mental, busca hacer el bien. Todos queremos hacer el bien. Y hacer el bien en los dos sentidos de hacer el bien. Hacer el bien, como muchas veces lo entendemos, la caridad, el ayudar al otro, el ser buenecitos, todo eso es verdad, eso hacer el bien y eso es importante. Pero también el que lo que hagamos, lo hagamos bien. Que todas esas cosas en las cuales trabajamos nos queden bien hechas. Todos hemos tenido la satisfacción, luego de realizar un trabajo que nos quedó bien, estamos contentos porque lo hicimos bien. Nos sentimos contentos con el trabajo bien hecho. Y ese es uno de los bienes que nuestros hijos tienen que aprender. La satisfacción que da el hacer el trabajo bien hecho, la satisfacción que da hacer el bien. Tendencia natural de la voluntad es hacer el bien. La inteligencia se refiere a lo que es la memoria, la imaginación, la conciencia, y aquí podemos poner análisis, síntesis, redacción, comparación, todas las estrategias intelectuales que se desarrollan cuando se estudia en el colegio. El ser humano, por tendencia natural, busca conocer la verdad.
todos queremos conocer la verdad. Desde el chisme más simple que esté rodando por ahí, que no nos hemos enterado, hasta la verdad más sublime. Santo Tomás de Aquino decía que Dios es la verdad absoluta y que el cielo es contemplar la verdad. Y esa es la gran alegría del cielo. Estando en la universidad, estudiaba yo educación, matemática y física, tenía un profesor que estaba haciendo el doctorado en física, que se decía ateo. Y dentro de una de las conversaciones esas que tenía, en la cual él explicaba que él era ateo y hablaba de lo hermoso de la física y todo lo que estudiaba, y en la medida que iba conociendo el universo, y entonces él iba hablando de todas las maravillas que tiene el universo, desde el macromundo hasta el micromundo y todo aquello, en una de esas dice, es que si Dios es verdad que existe, como dicen ustedes, si el cielo realmente existe, como dicen ustedes, el cielo tiene que ser el lugar en el cual yo voy a poder conocer y entender el universo y conocer todas sus verdades. Este señor que se decía ateo llegó a la misma conclusión de Santo Tomás de Aquino. El cielo es el lugar donde uno conoce la verdad absoluta, porque el ser humano quiere conocer la verdad. Y nuestros hijos tienen la inquietud de conocer la verdad. Se sienten contentos cuando van conociendo. La afectividad se refiere a todo lo que son las pasiones, los afectos, las motivaciones. Es todo el área de estudio de lo que se conoce hoy en día como la inteligencia emocional. El cómo reacciono, cómo manejo y todo aquello. Y la tendencia natural de la afectividad es el desear. El ser humano entonces busca satisfacer los sentidos, tiene deseos, quiere hacer el bien y quiere conocer la verdad. En nuestro proceso de formación de nuestros hijos tenemos que trabajar en estas 4 dimensiones iniciales, que son las 4 piezas por las cuales está formado el ser humano. Tenemos que formar su cuerpo, entonces, que sean niños sanos, que se alimenten bien, que tengan buena salud, que aprendan a manejar su cuerpo, que aprendan a escribir, que aprendan a pintar, que aprendan a montar bicicleta, jugar pelota, batear, atajar una pelota, que aprendan a manejar su cuerpo, el hacer gimnasia, el aprender a nadar, aprendan a manejar su cuerpo, que sea diestro. En ese proceso de formación tenemos que enseñar a que nuestros hijos aprendan a conducir adecuadamente sus pasiones y sus afectos. Porque las pasiones no se controlan, las pasiones no se reprimen. Las pasiones hay que aprender a conducirlas y a manejarlas. Un entrenador de fútbol, por ejemplo, va trabajando con su equipo. Les da toda una preparación física, adiestran el cuerpo, y entrenamiento físico. Además, le da toda una serie de conocimientos de las reglas y las normas y las estrategias de cómo jugar. Instruye su inteligencia. Cuando están cansados, les exige y sigue trabajando, esfuérzate aunque te cueste, vaya desarrollando su voluntad. Y en el momento del juego, cuando están en la cancha, una de las principales cosas que hace el entrenador es trabajar la afectividad de su equipo, ayudarlos a que carguen toda la emoción que puedan para jugar lo mejor posible y a que sepan orientar adecuadamente las emociones negativas en el momento en que las cosas no les están saliendo bien. El entrenador trabaja mucho la parte afectiva, principalmente durante el juego. De la misma manera, nosotros estamos trabajando con nuestros hijos. Entonces ya tenemos 4 dimensiones: lo físico corporal, la afectividad, la inteligencia y la voluntad. Esas son las 4 piezas que componen al niño. Vamos entonces ahora a ver una 5ª dimensión de la persona, que es la trascendencia. El ser humano además es trascendente, está hecho para, como ya hemos dicho, salir de él. Es lo que le da la trascendencia, lo que le da sentido a la vida, y la tendencia natural, la trascendencia, es el amar. Vamos a formar a la persona en todo esto. En este proceso de formación, básicamente nos centramos en la parte ahorita de la educación de la voluntad, que es lo que trabajamos principalmente en el IPEF, aquí en Venezuela, es la formación de hábitos y virtudes. ¿Y cuáles son los retos que tenemos para lograr formar hábitos en nuestros hijos? O sea, para educar a nuestros hijos. Y los principales retos son que nosotros como padres sepamos qué queremos educar, cuándo lo debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Principalmente los retos están en el qué, cuándo y el cómo. Hay otros retos que son el ¿y cómo hago para hacerlo aunque me cueste? Y el último reto podría ser ¿y qué pasa
con las influencias externas, los medios de comunicación, las redes sociales, las interacciones con los amigos. Empecemos con estos tres: qué, cuándo y cómo. El primer qué es la voluntad. Dijimos que educar es formar la voluntad de nuestros hijos. ¿Y qué es la voluntad? Como hemos dicho, la voluntad es la potencia que le permite a la persona querer y realizar actos intencionales o inclinarse o dirigirse hacia algo. Es lo que nos permite hacer lo que queramos, no lo que nos provoque, no lo que nos dé la gana. Y esa manifestación de la persona de actuar en base a lo que quiere se concreta a través de la decisión. En definitiva, educar la voluntad es enseñar a nuestros hijos a decidir. Y para decidir tenemos que saber qué es lo que quiero y hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi vida. Para entender un poquito cómo funciona la decisión, veamos cómo está configurada. La persona, en el momento de decidir, esa decisión está configurada por tres elementos. Primero, la tendencia. Ante una situación, ¿qué voy a hacer? La primera opción que me salta ante una situación. Esa es la tendencia, a lo que estoy acostumbrado, a lo que me dicen los instintos. Segundo es la determinación. Ok, ya tuve un primer impulso, que es lo que la tendencia me decía. Pero mi inteligencia, al observar las variables que tengo en el ambiente, me plantea algunas opciones para actuar. Y entonces, en base a las opciones que tengo y la que me da la inteligencia y la tendencia que me llega como opción predeterminada, tomo la decisión, ahí es el núcleo de la decisión de qué voy a hacer. Y entonces la determinación es la decisión de cuál es el camino que voy a seguir. Y luego va la acción. Evidentemente, el tomar una decisión y no actuar al respecto es lo mismo que no hacer nada. Decidir algo y no actuar es lo mismo que no hacer nada. Para decidir entonces surge primero la tendencia. Junto a la tendencia sumamos toda la información que me da la inteligencia y en base a eso determino cuál es la acción que voy a tomar en la determinación y entonces actúo. Así funciona la decisión. Esto ocurre después de un gran proceso de reflexión o ocurre en cuestión de segundos, de milisegundos. Cada vez que decidimos algo, ha ocurrido este proceso interno en nosotros. Si es una decisión superflua, pues es muy rápida. Y si es una decisión profunda y me voy a casar, y entonces si estoy muy enamorado, la tendencia me dice sí. Y entonces está el autor aquel que nos dice, si estás enamorado, no te cases, porque el matrimonio no es solo enamoramiento. Tendencia, determinación y acción. ¿Ok? La tendencia es el default, como digo yo, de la decisión. La determinación, en base a la información que tenemos, escogemos cuál es y llevamos a cabo la acción. Segundo, ¿qué? ¿Qué es educar? Como ya hemos dicho, educar, que es formar la voluntad de nuestros hijos, es enseñar a una persona a usar bien su libertad, porque la libertad se basa en nuestra potencia de la voluntad, a usar bien su libertad y a que sea responsable de sus actos, a que aprendan a decidir libremente, porque la libertad es ese conjunto de decisiones que tomamos a lo largo de la vida, esa capacidad que tenemos para decidir y que luego seamos responsables de las decisiones que hemos tomado. En ese proceso de formar la voluntad hay algo que surge enseguida que es importantísimo, que son los hábitos. Es importante que nuestros hijos tengan buenos hábitos. ¿Qué son los hábitos? Cosas que hacemos de manera repetitiva y de manera natural. La mayoría de las veces ni estamos conscientes de que lo estamos haciendo. Son esas cosas a las cuales estamos acostumbrados a hacer y que no requieren ningún esfuerzo, pues nos sale de manera natural. Esos son los hábitos. Y la formación de hábitos es fundamental en la educación de nuestros hijos y lo vamos a ver retomando el tema de la decisión. Dijimos que cuando una persona decide, la primera opción que se presenta es la tendencia. Bueno, la tendencia, esa primera opción de tendencia pueden ser o los instintos o los hábitos. Entonces, la primera reacción es el hábito. En la medida en que nuestros hijos tengan buenos hábitos,
la primera reacción que se le va a presentar es ese buen hábito. Y un hábito bueno es una virtud. Entonces, si el hábito te va a ayudar a que la primera opción en la decisión sea el hábito bueno, tenemos que enseñar buenos hábitos en nuestros hijos. ¿Cómo hacemos para desarrollar hábitos en nuestros hijos? Muy sencillo. Lo primero es que nuestro hijo tiene que saber qué hacer. Eso es lo primero, que sepa qué hacer. Segundo, nuestro hijo tiene que estar en la capacidad de hacerlo. Pongamos un ejemplo. Tengo un hijo de 4 años y le digo a mi hijo que él tiene que cambiar el caucho del carro, el neumático, la llanta del carro, tiene que cambiarla. Ya sabe qué hacer, ya le dije, tiene que cambiar la llanta, tiene que cambiar el neumático. Tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, para que se dé el hábito, hay que saber qué hacer y cómo hacerlo. Quiero que tenga el hábito de poner la mesa. Aunque tiene que poner la mesa, o sea, tiene que llevar las servilletas, los cubiertos, los platos, los vasos, poner las cosas. ¿A qué edad un niño tiene la capacidad de empezar a poner la mesa? Respuesta, cuando aprende a caminar. Una vez que un niño sabe caminar, tú le puedes dar y toma, lleva esto a la mesa. Evidentemente no va a llevar la vajilla, evidentemente no va a llevar los cubiertos, va a llevar las servilletas y lleva las servilletas. Más nada. Pero entonces está empezando a trabajar, a acostumbrarse a que antes de comer, entre todos ayudamos a poner la mesa. Entonces, primero, saber qué hacer. Segundo, tener la capacidad de hacerlo. Tercero, que quiera hacerlo. Cuando sabe qué hacer, tiene la capacidad de hacerlo y lo quiere hacer y lo hace de manera repetitiva, se va acostumbrando, se va habituando, genera el hábito. En este proceso, entonces, están participando, uno, el conocimiento. Tenemos que darle el conocimiento suficiente a nuestros hijos, conocer las capacidades evolutivas de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están en capacidad de adquirir determinados hábitos, a un niño de 2 años lo puedo enseñar a ser generoso. A un niño de 5 años le puedo enseñar a ser flexible, la virtud de la flexibilidad. Entonces, tenemos que conocer a qué edades podemos ir educando cada una de esas virtudes según su capacidad educativa para que nuestro hijo aprenda a decidir por sí mismo que lo quiere hacer. Cuando hablamos de hábitos y hablamos de virtudes y hablamos de educación, hablamos de valores. Y entonces empiezan a surgir dudas entre valores y virtudes. Ejemplos de valores. El orden es un valor, el valor es algo bueno. Los valores son cosas buenas, una cualidad positiva. Entonces tenemos los valores. Chévere. El orden, la sinceridad, la obediencia, la responsabilidad. Entonces son valores, son cosas buenas que nuestros hijos tienen que aprender. Tienen que conocer que eso es bueno. Y el orden, la responsabilidad, la sinceridad, son virtudes. Sí, también son virtudes. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. El valor es una cualidad, está allá afuera. Hace unos años me encontraba yo en un colegio dando una charla al grupo de papás nuevos en el colegio, papás de alumnos nuevos en el colegio, y hablábamos un poquito de esto, de hábitos y virtudes. Y entonces pregunté, levante la mano, ¿quién reconoce que el orden es un valor? Todo el mundo levantó la mano. Y a un señor que estaba sentado por allá atrás, la esposa le da un codazo. ¿Tú qué vas a estar hablando de orden? No, tal vez el señor no era muy ordenado, pero él estaba claro que el orden es bueno. Él reconoce el orden como un valor, porque el valor está allá y no depende de mí, el valor está allá. Cuando yo tengo ese valor, tengo la intención de vivirlo y lo vivo y lo repito y lo repito y lo convierto en una acción permanente en el tiempo, entonces lo convierto, ese valor lo convierto en un hábito operativo bueno en mí, o sea, adquirí la virtud. Ya no solo digo que el orden es bueno, sino que además soy ordenado. Entonces, ¿qué es una virtud? Un hábito operativo bueno, o dicho de otra manera, un valor hecho vida. Es vivir los valores. Y entonces es que el mundo actual tiene una crisis de valores. Hay una pequeña crisis de valores, porque hay personas que creen que la honestidad no es buena y hay personas que creen que la humildad no es buena y que la responsabilidad no es buena y que la laboriosidad no es buena. Pero es un grupito chiquitico de personas. Así que una pequeña crisis de valores. Una crisis de valores es no reconocer lo bueno como valioso. Y la mayoría de los ciudadanos del mundo reconocemos lo bueno como valioso. La gran crisis es una crisis de virtudes. Tenemos cantidad de personas que sabemos que la honestidad es buena, pero que le decimos a nuestro hijo cuando suena el teléfono,
dile que no estoy, dile que no estoy. Entonces, sí, la honestidad es buena y la sinceridad es buena, pero tal vez nos cuesta un poquito vivirla. Entonces, el problema no es tanto de crisis de valores, es crisis de virtudes. Tenemos que lograr que cada vez en el mundo hayan más personas que tengan hábitos operativos buenos, que vivan sus valores. Palabras claves que hemos dicho hasta ahora, primero que nada, conocimiento. Si quiero que mi hijo adquiera virtudes, tengo que enseñarle cuáles son los valores y que él conozca esos valores. Luego que tenga entonces la intencionalidad de vivirlos. Y esa intencionalidad es doble, que mi hijo tenga la intencionalidad de vivirlo y que yo tenga la intencionalidad de enseñárselos. Luego que ese valor que ya conoce y que quiere vivir, lo repita a lo largo de la semana muchas veces para que entonces se logre generar ese hábito. Y si logramos que se formen hábitos buenos en nuestros hijos, hemos logrado educar la voluntad, porque lo hemos habituado a hacer las cosas bien, lo hemos acostumbrado a decidir de primera mano lo correcto. ¿Qué vamos a educar? La voluntad. ¿Qué es educar? Es enseñar a nuestros hijos a usar bien su libertad y hay que ser responsable de sus actos. ¿Y qué vamos, en ese proceso educativo, qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar hábitos. En ese trabajo de la formación de hábitos entra entonces un tema del cuándo. Fernando Corominas, en su libro Cómo educar la voluntad, separa la educación de la voluntad en 3 cuándos y 3 cómos. Los 3 cuándos son cuándo, en una educación temprana, en el momento oportuno, de todo lo vamos a desarrollar a continuación. Cuándo, con una educación eficaz, que es un cuándo, porque se es eficaz cuando se educa en el momento ideal. Si tú buscas educar a tu hijo en un momento en que esté alegre y tranquilo, hablas con él en un ambiente de confianza y se lo dices con delicadeza y cariño, el mensaje que está dando le llega mejor. Entonces vas a ser mucho más eficaz en la educación. Entonces buscar esos momentos de una situación, crear situaciones idóneas en el hogar en el cual podamos transmitir todos esos valores y principios y ayudar a que nuestros hijos desarrollen esas virtudes. Y otro cuando es llegando antes, la educación preventiva. La educación temprana es en el momento oportuno y la preventiva es llegar antes. ¿Cuándo le vas a enseñar a tu hijo que el cigarro es malo? Antes de que empiece a fumar. Cuando le enseñas que tiene que tener cuidado con el licor es peligroso, antes de que empiece a tomar. Y cuando le enseñas que las drogas son malas, antes de que consuma drogas. Y cuando le enseñas del matrimonio, antes de que se case. Porque la educación, el llegar antes, no es solamente prevenir lo malo, es también ir educando antes para lo bueno. Debemos educar a nuestros hijos para el matrimonio desde que son pequeños y debemos educar a nuestros hijos para el noviazgo desde antes de que tengan novios o que tengan novias. Irlos preparando para eso. Eso es educación preventiva. Vamos a ver un poquito los cuándos, ese proceso de educación temprana, cuando nuestros hijos están en la capacidad de aprender. De los 0 a los 7 años. Están en la etapa de los apetitos vitales, están relacionadas directamente con lo que es capaz de hacer, con el desarrollo de su autodominio y su autonomía. Son chiquiticos, ellos tenemos que enseñarles que sean capaces de hacer las cosas por sí solos. Están prestos para la imaginación, la memoria, el equilibrio, los idiomas, las destrezas musicales. En este proceso de los 0 a los 7 años, ¿qué virtudes vamos a educar? 3. Así que los que tenemos hijos o los que tienen hijos de los 0 a los 7 años, buenas noticias, solo tienes que preocuparte en tu proceso de educación temprana de 3 virtudes. Trabaja para que tu hijo sea ordenado, sincero y obediente. Básicamente esas 3 cosas. Ya mis hijos están grandes. Tengo un varón de 15 años y mi niñita de 23. Pero tenemos entonces esas 3 virtudes que estamos educando. Orden, sinceridad y obediencia hasta los 7 años. Orden en las cosas, orden en el tiempo. Sinceridad, decir siempre la verdad, aunque me cueste. Obediencia, orden dada, orden cumplida. De los 7 a los 10 años, estamos en la primera mitad de la gran infancia, como lo llamo yo. Es una etapa afectiva de los 7 a los 10 años. Es el momento de educar el corazón. Son niños en esta edad, son muy sentimentales y se dejan llevar mucho por las emociones, son muy activos, les gustan los juegos, tienden a ser de grupos pequeños. Tienen peleas frecuentes, pero pasan rápido, son peleas pasajeras. Le dan mucha importancia a sus profesoras. Lo que dice la profesora, lo que dice la maestra, es santa palabra. No, mamá, tú no sabes, no es así, es asá.
porque lo dijo mi profesora, lo dijo mi maestra. Está en una etapa de pensamiento concreto y está en gran capacidad de distinguir lo que es desear y lo que es querer. Lo que me dice la afectividad, lo que deseo, y lo que me dice la voluntad, lo que quiero. Están prestos para el desarrollo de la memoria, de la lectura y la escritura. Esta es cuando más se desarrolla la lectoescritura en los niños. Están con el cálculo aritmético básico. Son buenos para los deportes y tienen buenas destrezas musicales. Virtudes a trabajar de los 7 a los 10 años, porque lo van a aprender rapidito, porque están prestos para eso. Responsabilidad, generosidad, laboriosidad. Si para algo sirve el colegio, si para algo sirve todas esas tareas que mandan esas maestras que ahora con el aula en clase, en casa y esto de la educación a distancia, las maestras nos están volviendo locos. Si para algo sirve, es para que nuestros hijos aprendan a ser responsables, cumplir con el deber que les corresponde y laboriosos, realizar el trabajo bien hecho. ¿Qué me preocupa de la pandemia? El tema de la generosidad. Cuando estoy en el colegio puedo compartir con muchos y ser generoso con muchos. Si estamos guardados en casa, el desarrollo de la generosidad, por estar en la etapa afectiva, tiene que ser la generosidad con tus hermanos y la generosidad con tus padres. Y los padres tenemos que tener la generosidad de darle oportunidades a nuestros hijos de ser generosos. Que si se están comiendo una galleta y me ofrecen galleta, en lugar de decirle, no, mi amor, cómetela tú, es decirle, sí, gracias. Y entonces, aunque no me provocaba mucho la galleta, le estoy dando a mi hijo la posibilidad de ser generoso. Y lo estoy enseñando a ser generoso, a compartir con papá, a compartir con mamá. De los 7 a los 10, responsabilidad, generosidad, laboriosidad. De los 10 a los 12, estamos en la etapa cognitiva. Ya son más intelectuales. Yo digo echando broma que a esta edad es que empiezan a tener alma, empiezan a pensar, ya están saliendo un poco de su pensamiento concreto y empiezan a entrar en el pensamiento abstracto. Tienen una gran habilidad psicomotora y motrices para los juegos. El sentido de grupo crece y entonces ya tiene más la identidad del salón de clase, de mi equipo de fútbol, va creciendo una identidad como grupo. Por eso mismo es la edad de King Justo, de un gran sentido de justicia, porque entonces empiezan en el grupo y empiezan a darse cuenta de las cosas y causa-efecto. Y no, señor, espérate, eso es injusto. O sea, para mí, si tú me dices que yo defina en una frase un niño de 10, 11 años, es que injusto. Que injusto, es la edad de que injusto, que injusto. Y es lo normal. Y empiezan entonces a exigir más respeto de la intimidad. Se empiezan a cerrar los niños. Empiezan a contar menos. El niño que contaba todo empieza a contar. El niño que antes yo le podía preguntar lo que quisiera y él me decía, ahora le pregunto, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Y es lo normal. Y entonces uno dice, todos los hijos, mi hijo, todos los días mi hijo va para el colegio y ¿qué hiciste? Nada. Es la forma elegante de decir, esa es mi vida, no te metas, gracias. Porque entonces empiezan a descubrir su intimidad y empiezan a cerrarse. Y entonces antes ese niño que me contaba todo, ahora ya no me cuenta. Y mi hija que me contaba todo, ahora un día está llorando, entró al cuarto, mi amor, ¿qué te pasa? Nada. Pero dime, pues, o sea, ¿qué me quiere contar? Mamá, déjame sufrir en paz. Porque eso es mi mundo interior que ya ahorita no quiere empezar a compartirlo todo contigo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Con quién se estará juntando que ha cambiado tanto? Con nadie, tranquila, tranquilo, no tiene malas juntas tu hijo. Esta de los 10 a los 12 años se empiezan a cerrar, es normal, porque empiezan a descubrir y a valorar cada vez más su intimidad. Están prestos para el desarrollo del pensamiento abstracto, los cálculos complejos en matemática, la resolución de problemas, no solo en matemática, no solo resolución de problemas en matemática, sino problemas en la vida. Ponle situaciones de la casa, hay que hacer un arreglo y le preguntas qué podemos hacer acá. Y la cantidad de ideas que le van a surgir son impresionantes. Son muy inteligentes, son muy activos, están entrando en su momento abstracto y son muy buenos para la resolución del problema. Son muy buenos todavía para los deportes y empiezan a redefinir poco a poco sus grupos de amigos. Virtudes que vamos a trabajar acá. La justicia, porque están en la edad de que injusto. La fortaleza, hacer las cosas aunque me cuesten. Seguimos trabajando la generosidad, la laboriosidad y la responsabilidad que ya veníamos trabajando en la etapa anterior,
por ser niños tan enérgicos y tan llenos de vida que quieren hacer tanto, tienen que trabajar la paciencia, el saber esperar con alegría y la perseverancia. No todo sale a la primera, no todo sale rapidísimo, tenemos que seguir trabajando bien hasta el final. Estas son las virtudes que vamos a trabajar a esta edad. ¿En qué consisten estas virtudes? Conocer un poquito más, los invito a que conozcan nuestra página web, ipefvenezuela.com, la tienen en la parte de abajo de la presentación, o a través de nuestro Instagram, ipefvenezuela. Ahí hemos ido poniendo pequeñas cápsulas de 3 minutos, en las cuales tratamos de definir, son cápsulas dirigidas a los adolescentes, explicándoles cada una de todas estas virtudes de las que hemos venido hablando, pero que a nosotros como padres nos pueden servir. Entonces estamos de los 10 a los 12 años, justicia, fortaleza, generosidad, laboriosidad, responsabilidad, paciencia y perseverancia. De los 13 a los 18 llegamos a la mejor edad de todas, la hermosa adolescencia. Y lo digo yo que tengo un hijo de 15 años. Es esa edad emocionante en el cual recordamos aquella frase que decíamos, cuando era chiquito provocaba comérselo. Ahora que está en la adolescencia me pregunto por qué no me lo habré comido. Es una edad hermosa, es una edad en donde se da la gran crisis de la adolescencia, que yo defino la crisis de la adolescencia como la crisis que tienen los padres cuando sus hijos llegan a esta edad, porque ellos están felices. Los niños, el adolescente generalmente se goza su adolescencia y los papás somos los que sufrimos, porque nuestros hijos están cambiando y están creciendo, porque están en la etapa de la socialización, están en la etapa en la cual quieren ser ellos mismos y se sienten omnipotentes, es su gran edad de la independencia y nos cuesta a nosotros aceptar que nuestro hijo cambió. Entonces mi recomendación a esta edad es aceptemos que nuestros hijos están creciendo y veámoslo como quiero ver. Es la gran etapa en la cual puedo ver a mi hijo siendo independiente y libre, pero lo puedo ver y lo tengo todavía en casa y todavía lo puedo ayudar y lo puedo orientar. Para que él sea él y yo seguirlo enriqueciendo de la mejor manera posible. Está en plena pubertad, descuida el aseo. Generalmente tienden a descuidar el aseo con sus paréntesis en los cuales si les importa. Es de grupos pequeños, empiezan a redefinir los amigos, aumenta el interés por el otro sexo y entonces aquí es cuando abro el paréntesis de mi falta de aseo. O sea, él puede ser muy descuidado, pero no, es que hoy me voy a ver con esta niñita que me gusta, con esta amiguita mía que me gusta, entonces ahí sí se arreglan y se perfuman y se peinan. Son emocionalmente inestables. Decía una animadora venezolana que tener un hijo adolescente es como trabajar en el escuadrón contra bombas y cortar el cable equivocado todos los días. Nuestros hijos pueden ser explosivos a esa edad y nosotros decimos no tiene razón para explotar y la única razón que tiene para explotar es que es adolescente. Entonces, como padres, tenemos que tratar de no sentirnos ofendidos, sino de entenderlos y ayudarlos. Manejan el pensamiento abstracto y son muy competitivos. Están prestos para el razonamiento complejo y los grandes ideales y vamos a trabajar la solidaridad, la amistad, sobriedad, patriotismo, pudor, lealtad, prudencia, audacia y humildad. Virtudes más trascendentes. Son todas virtudes y vemos que están relacionadas con esa trascendencia de ellos, de salir de ellos y proyectarse a los demás y que requieren mayor entendimiento y abstracción. ¿Okay? La prudencia, piensa antes de actuar, acompañado de la audacia, actúa sin estarlo pensando tanto. En resumen, ¿qué virtudes vamos a educar? Tenemos las 4 primeras virtudes fundamentales, las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. De los 0 a los 7 años, 3 virtudes, obediencia, sinceridad y orden. De los 8 a los 12 años, la perseverancia, la responsabilidad, la laboriosidad, la fortaleza, la paciencia, la generosidad y la justicia. De los 13 a los 15 años, estamos en la primera etapa, en la primera mitad de la adolescencia, amistad, sociabilidad, sobriedad, respeto, sencillez, patriotismo, pudor. Y tenemos que saber qué significan esas cosas como padres y conocerlas. Entonces tenemos que leer un poquito. Ya les dije, en el IP puedes conseguir un resumen de estas virtudes. De los 16 a los 18 años, comprensión, flexibilidad, prudencia, audacia, optimismo, humildad y lealtad. Y aquí estamos casi listos en la formación de nuestros hijos
nos falta ponerle techo a esa casa con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Y qué vamos a lograr? Como resultado, la alegría y la madurez de la persona. ¿Cómo vamos a hacer para educar todas esas virtudes que ya sabemos en qué momento las vamos a educar? Simple. Son los otros 3 temas en los cuales Fernando Coromina habla en su libro, los 3 cómo. Educar con el ejemplo, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Si yo no tengo una virtud, tal vez no le puedo dar el ejemplo de la virtud, pero le puedo dar el ejemplo de cómo luchar por adquirir la virtud, y él, que está en el momento oportuno para aprenderlo, lo aprenderá. Educación motivada, motivándolo adecuadamente con los premios y los castigos, por ejemplo, y con la educación personalizada, teniendo en cuenta que cada uno es distinto, que cada uno de nuestros hijos son distintos. Educación motivada. ¿Cómo motivo a mis hijos? La motivación, motivar a nuestros hijos es saber dar una razón poderosa y verdadera que lo conduzca a cambiar. Entonces es dar razones. Pueden ser razones intelectuales. Le puedo explicar lo bueno que es ese valor, lo bueno que es esa virtud y lo bueno que es hacer esto que le estoy proponiendo. Es una razón intelectual de conocer lo bueno que hay en lo bueno. Y esa motivación es muy importante. La motivación puede ser porque si haces esto, ayudas a los demás. Una motivación trascendente. Puedes hacer esto y si lo haces, te compro un helado, o te compro una moto, o te compro un carro. Es una razón para hacerlo. Tal vez no sea la mejor razón, pero es una razón para hacerlo. Lo vas a hacer porque si no lo haces, vas castigado. Esa es otra razón. El castigo es otra razón. El hecho es darle razones. En la medida en que nosotros como padres sepamos dar mejores razones a nuestros hijos, más motivados van a estar. Motivar es principalmente darle razones verdaderas y poderosas que lo conduzcan al cambio. Algunas herramientas para utilizar, algunas estrategias para utilizar, uno es los planes de acción y los eslogans y las consignas. ¿Qué es el plan de acción? El plan de acción es una herramienta utilizada para ayudar a la adquisición de hábitos y virtudes a través de la repetición de actos buenos hechos libremente. Los cursos que damos en el IPEF se centran en que los padres vayan realizando de manera sistemática planes de acciones con sus hijos, siguiendo toda una serie de formación con una colección de libros que se va trabajando a lo largo del año. Pero básicamente es aplicar planes de acciones. ¿Cómo funciona el plan de acción? Primero que nada, veo cuál es la situación que estoy teniendo en la casa y que quiero trabajar. Y la situación es, mi hijo tiene 8 años, por tanto sé que puedo trabajar la virtud de la generosidad. Esa es la situación. Está en la edad idónea para desarrollar la generosidad, por ejemplo. Entonces me planteo un objetivo general, que es la virtud. Quiero que sea más generoso, o mi hijo de 4, quiero que sea más ordenado. Objetivo general, la virtud que quiero desarrollar. Para que sea más ordenado, vamos a hacer una actividad específica, que cuando se quite los zapatos, los coloque en su closet, los coloque en su armario. Actividad, objetivo específico. Medios que voy a emplear. Bueno, voy a conversar con él. Vamos a poner una cartelera, ¿ok? Para marcar con una carita feliz cada vez que lo hizo. Entonces es un medio, una cartelera motivacional. Vamos a poner una contraseña. Así, si por un día se le olvida, yo le digo una frasecita, y entonces él se acuerda. Hace unos años estaba yo de visita en una casa de un amigo, y estando en la casa, estábamos con los dos conversando en la sala de la casa, y en eso de repente el hijo sale del baño, nosotros seguimos conversando, y las 3 cosas, y seguimos conversando como si nada. Se voltea a mi amigo y dice, las 3 cosas. Juro, tuve que preguntarle, ¿a qué te refieres? El plan de acción es que cuando salga del baño, deje el papel toalé, el papel sanitario, lo deje recogido, baje la palanca, le da la poseta para que baje el agua y apague la luz. Esas son las 3 cosas. Si se le olvidan, tenemos una clave entre nosotros que es las 3 cosas y así él se acuerda. Entonces son parte de los medios que utilizan para lograrlo. La motivación, como dijimos, el razonamiento que lo anime para querer. La motivación puede ser de 2 tipos. Uno, explicar lo bueno que es, y la medida en que son más pequeños los niños, pues, y como premio vamos a ir a celebrar comiendo helado. No es que te voy a comprar a ti un helado, no. Vamos a celebrar tu logro comiendo helado. Entonces enriquecemos el premio material.
Luego entonces, a la medida que va pasando el tiempo, anotamos la historia y los resultados que hemos obtenido con el plan de acción. Entonces, eso es una herramienta que los invito a que vayan conociendo y que pueden utilizar como estrategia para desarrollar las virtudes en sus hijos. Por último, el uso de los eslogan o consignas. En el marketing sabemos que los conocen, los eslogans de las empresas, esas frases que quedan pegadas y que nos van condicionando, nos van enseñando qué es lo que se quiere. Deben ser breves, significativos y dirigir hacia un propósito. Algunos eslogans que propongo. Por ejemplo, el orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, cuando vemos algo desordenado, en vez de decir, muchacho, qué desgracia, que dejas todo regado, dejado... Simplemente decimos, Carlos, recuerda, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El eslogan. Sinceridad, decir la verdad es de valientes. Obediencia, orden dada, orden cumplida. No, mamá, pero es que orden dada, orden cumplida. Entonces le vas dando esas frasecitas que le van quedando, que es una materialización de lo que es cada una de las virtudes que quieres ir desarrollando. Responsabilidad. Lo que hay que hacer, se hace. Fortaleza, vale cansarse, pero no quejarse. Muchos empiezan, los mejores terminan. Justicia, mi libertad termina donde empieza la de los demás. Sobriedad, hago lo que quiero, no lo que me dé la gana, no lo que me provoca. Flexibilidad, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. No, pero es que yo tenía pensado que... Hijo, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. O sea, tienes que aprender a ser flexible con tus planes. Laboriosidad, despacito y con buena letra, que hacer bien las cosas vale más que solo hacerlas. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Esa frase yo no la uso en mi casa, porque yo no quiero que me contesten lo que yo le contestaba a mi mamá cuando me lo decía. Francisco, las cosas se hacen bien o no se hacen. Ah, ok, chévere, no las hago. No, entonces yo a mis hijos no les digo eso. Hijo, las cosas se hacen y se hacen bien. Laboriosidad. Mi pudor, lo más valioso es tu intimidad. La audacia, actúa sin pensarlo tanto, el que no arriesga no gana. Prudencia, mide 2 veces y corta una. Puntualidad, llegar a tiempo y es llegar tarde. Patriotismo, no pienses lo que te dará el país, piensa lo que le darás tú al país. Y así podemos tener como estas muchísimos más eslogans. Cada familia puede inventar lo suyo, pero vamos teniendo esa frase que le vamos repitiendo a nuestros hijos y con eso le estamos transmitiendo esa idea que luego posteriormente poco a poco se va a ir convirtiendo en sus valores. Muchísimas gracias. Espero que esta conversación les sea muy útil. Pueden conseguir todo, como les había dicho, toda esa información sobre las virtudes, esas breves explicaciones, esas cápsulas para adolescentes en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram, @IPESVenezuela, que los invitamos a que nos sigan. Muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando muchísimo de este segundo seminario internacional de matrimonio y familia.